Hoy vamos a ir, hermanos, al libro de los Romanos, al capítulo 18, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 30, lo que dice la palabra, ¿verdad? No sé cómo dice su Biblia, ¿verdad? En la Biblia dice del sufrimiento de la gloria. Romanos 8. Sí, del 18 al 30. Viviendo en el Espíritu. Amén. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que amamos a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me llamaba mucho la atención, hermanos, esta palabra, ¿verdad? Porque muchas veces citamos versículos de la Biblia, quizás los que nos gustan, los que nos favorecen, ¿verdad? Los que nos benefician. Pero leyendo yo esta parte de la palabra entendía algo, ¿verdad? Porque a veces leemos la palabra, solo es que la leemos, pero no meditamos en ella. Y me llamaba mucho la atención, bueno, en primer lugar, ¿verdad? El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miraba yo ayer un mensaje, ¿verdad?, de un pastor, y me llamaba la atención porque él hablaba acerca de la prueba. Y dice que los que buscamos más a Dios, los que vivimos metidos más en Dios, salimos de una, entramos a otra, ¿verdad? Salimos de aquella, nos metemos a otra. Pero eso es realidad. Y que los que no buscan, o sea, no tienen problema, ¿verdad? Pues seguramente deben de preocuparse porque quizás estén viviendo un poco alejados del propósito de Dios, del camino de Dios. Y es que a decir verdad, hermanos, no es fácil el camino del Señor. Cuando esperamos en el Señor, pues, pero Dios da lo mejor, ¿verdad? Entonces yo relacionaba esto porque el apóstol Pablo hablaba a los romanos y decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿verdad?, con la gloria venidera, que en nosotros, mire bien lo que dice Pablo, ha de manifestarse. Cuando ya Dios, la presencia de Dios esté en nuestra vida, hermanos, se tiene que ver. Tampoco es que toda la vida vamos a vivir en las mismas pruebas, en el mismo desierto. No, quizás se termine una prueba, pero iniciamos otra. El problema es cuando se nos va la vida en lo mismo.
Pero Pablo en realidad hablaba a los romanos acerca de esto. Aflicciones siempre vamos a tener. Pero estas aflicciones, hermanos, en realidad tienen un propósito y se relacionan en realidad con algo divino. Las aflicciones de este tiempo presente en la vida del pueblo de Dios no solamente es que vienen porque tuvieron que venir, sino que en realidad son propiciadas por Dios para formarnos, para enseñarnos y para al final, hermanos, llevarnos al propósito que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de formación, es un tiempo de corrección. Y me llamaba la atención esto, hermanos, porque a veces citamos versículos. Imagínense, por ejemplo, las consecuencias del pecado. Si infringimos la ley, las consecuencias son evidentes. Esas no se van a omitir, hermanos. Tiene que producirse un efecto. Todas nuestras acciones, hermanos, tienen una reacción, aunque no querramos. Así son las cosas. Entonces yo no puedo decir, ¿verdad?, que el pecado a mí me va a conducir al propósito de Dios. No, no. El pecado lo que hace es desviarnos, hermanos, del propósito de Dios, que son dos cosas diferentes. Pero yo no puedo asumir que las consecuencias del pecado me favorecen porque yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, hermanos, no voy a vivir en el pecado. Desde ahí, ¿verdad? Yo anoche que me quedé leyendo y pensaba, ¿verdad? Porque son de esas cosas que Dios me da. Me quedé pensando, y es cierto, hermanos, si lo vemos desde el mundo natural, cuando nosotros amamos a una persona, lo menos que buscamos es dañarla. Si usted ama a una mujer, ¿verdad?, si es varón, o si ama a un varón, por si somos mujeres, no vamos a estar pensando en infidelidades, no vamos a estar pensando en dañar a aquella persona. Al contrario, nosotros buscamos la forma de cómo llevar en realidad una relación, tal vez no perfecta, pero por lo menos una relación estable, una relación en realidad amigable, una relación de bendición, una relación en realidad de paz, de gozo. Pues es lo mismo con Dios, hermanos. Si nosotros amamos a Dios, no es que nos vamos a salir con facilidad por trechos para llegar primero al propósito. Si nosotros amamos a Dios, hermano, en nuestra vida tiene que verse, porque no solamente son palabras, son acciones que acompañan esa manifestación que muchas veces sale de nuestro corazón, quizás por emotividad. Entonces, este versículo de Romanos no es para el pecado, hermanos. No vamos a decir que la consecuencia del pecado a mí me beneficia para llegar al propósito de Dios. ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino? Y veamos el pueblo de Israel. La mayoría se murieron en el desierto. ¿Había un propósito para ellos? Sí había. Canaán era la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Pero ¿les benefició el pecado a ellos? ¿Les ayudó a bien? No les ayudó a bien, se quedaron en el desierto. Y quiero en realidad que entendamos este versículo, hermano, porque a veces citamos textos de la Biblia que nada tienen que ver con el diario vivir de nosotros, que quizás los hemos malinterpretado y quizás, como dice mi padre siempre, quieren calmar o aquietar el mea culpa. Pero la Biblia, hermanos, en realidad es para entenderla y para vivir conforme a ella. El pecado no puede ayudarnos a bien, porque muchas veces las consecuencias de la desobediencia nosotros las queremos justificar con este versículo. Sí, pero a los que amamos a Dios, si usted y yo amáramos a Dios, no nos saliéramos del propósito de Dios, porque nadie daña a alguien que ama. Nadie hace eso. Cuando usted mira que alguien en realidad es infiel en su relación de noviazgo, de matrimonio, de lo que quiera, usted lo primero que piensa es que ahí no hay amor. Usted dice, no, pero no la quiere o no lo quiere.
no lo valora, no lo estima. Porque recordemos en realidad que uno de los frutos de los cuales habla Gálatas, hermano, es el amor. Y dice que podemos tener todos los dones y todos los talentos habidos y por haber, pero si no hay amor en nosotros, hermano, de nada nos sirve. Y nótese esto, hermanos, que el amor en realidad sí es una relación, ¿verdad? O es una acción afectiva, pero que también es recíproco. Si usted mira que alguien no lo quiere, lo primero que usted dice, yo de aquí me aparto, porque ¿y para qué? ¿Estar nadando contra la corriente? Anhelamos y buscamos en realidad una relación que sea recíproca, que sea de doble vía, de va y de viene. Lo mismo es, hermanos, en el camino de Dios. Y el amor, hermanos, no solamente se expresa. Hay personas que son como tan melosas, pero a la hora de sus acciones, hermanos, vemos que es totalmente distinto. Una mujer no puede decir que ama a un hombre si es su esposo, si no le lava, si no le plancha, si no le da de comer, si no desatenta. Oigan, entonces, ¿cuál amor es ese? Una relación de noviazgo, que haya respeto, pero usted no va a respetar a alguien, usted no va a trompear a alguien y después va a aparecer diciendo que es producto del amor, ¿verdad? Porque la reacción del amor es otra cosa, hermanos. La relación del amor es de doble vía, es algo puro, así lo dice la Biblia. Entonces me llamaba la atención esto, ¿verdad? Porque luego dice el 19, porque el anhelo ardiente, mire bien, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y hermanos, en esto podemos considerar, la Biblia dice que no amamos nosotros a Dios. Primero, Él nos ama a nosotros. El problema es, ¿amamos nosotros a Dios? Ese es el problema. El problema y la duda no es si Dios nos ama a nosotros. No, sí, nos ama. Eso es evidente. Dice que llueve sobre justos e injustos. ¿Qué le parece? El problema es, hermanos, y es para los que conocemos a Dios. Porque ahí lo vamos a ver en la palabra. Y luego dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Veamos lo que dice Génesis 3, ¿verdad? Para entender esta parte, y veamos el versículo del 17 al 19. Génesis 3, del 17 al 19. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Luego dice 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa entonces este versículo 20? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y nótese esto, hermanos. Y con esto no es que no nos vayamos a arreglar, que no vayamos también a mejorar nuestra apariencia. Pero tenemos que autoevaluarnos, hermanos, si hay vanidad en nuestro corazón. Porque como dijo Pablo, vanidad de vanidades. O sea, la vanidad aquí se va a quedar, hermanos, porque son obras de la carne. Y esta vanidad de la cual habla este versículo, lo introdujo el pecado de Adán, desde el huerto del Edén.
Ya ahí la relación ya estaba fraccionada. Dios creó todo el huerto para Adán, para que viviera feliz, viviera contento, ¿verdad? Para que se enseñoreara, para que fuera mayordomo. Y no solo esto, hermanos, mire qué importante. Y ahí donde se cumple la Biblia, lo que está escrito en la palabra, dice que antes que pidamos, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Dice que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y mire qué condescendiente el amor de Dios. Creó una ayuda idónea, varona, dice la palabra, porque la sacó de la costilla, ¿verdad?, de su lado izquierdo, para que no se sintiera solo. Pero ¿qué hicieron ya los dos juntos? Perdieron, hermano, el propósito de Dios. Y el primer Adán fracasó. Por eso a Jesucristo la Biblia lo determina y lo tipifica como el segundo Adán, porque el propósito con el primer Adán se quebrantó a causa del pecado. ¿Qué le dice entonces, y le digo todo esto para que nos vayamos enfocando, qué le dice entonces que podemos aplicar el versículo de Romanos, que a los que amamos a Dios, aún los efectos del pecado nos ayudan a bien? No, no es cierto. Las consecuencias del pecado, lo único que hacen, hermano, es estorbar el propósito de Dios. Eso es lo único que hace. Entonces, este versículo no lo podemos agarrar con libertinaje ¿verdad? Para si yo fornico, entonces los efectos del pecado, entonces también me ayudan a bien. No, hay consecuencias en esto, hermanos. Y lo más seguro es que los efectos del pecado nos aparten del propósito de Dios. ¿Cuánta gente ha muerto, hermanos, sin ver su tierra prometida? Y lo vemos todos los días. Quizás Dios tenía algo para alguien, pero ese alguien se desvió del camino y se desvió. Y cesó su vida en realidad natural y no vio el propósito de Dios. El pueblo de Israel es el vivo ejemplo, hermanos, que la desobediencia no nos va a llevar al propósito de Dios. Entonces no podemos decir que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. No, nos ayuda todo. El proceso por el cual Dios ha predestinado para nosotros, para que en obediencia lleguemos al propósito de Dios, que son dos cosas diferentes. Pero no lo podemos aplicar, hermanos, solo porque a mí me conviene este versículo, entonces lo voy a recitar. Tenemos que ir aprendiendo conforme a la palabra. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, mire bien, de los hijos de Dios. Y veamos entonces, hermanos, lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo, dice la palabra, desde tiempo antiguo, ¿verdad? Y esta es la prédica, hermanos, en el pórtico de Salomón. Nosotros podemos ver en realidad, ¿verdad?, que la palabra dada por Dios dentro del propósito de Dios para nuestra vida, si nosotros vivimos en esa obediencia de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y en Jesucristo, ¿verdad?, porque reconocemos esa parte, porque aquí dice este pasaje, porque también la creación misma será libertada, y mire que habla de tiempo futuro, no de tiempo presente, de la esclavitud de corrupción. Porque por eso Jesús dio su vida en la cruz, para que usted y yo fuésemos en realidad rescatados
de la muerte por el pecado que Adán y Eva trajeron a la humanidad. Pero no es que a Adán y a Eva les fue bien, porque el propósito en ellos no se cumplió. Y en esto debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Cómo es que vivimos aún siendo pueblo de Dios? El decir que amamos a Dios, hermano, es una palabra bien grande, se lo voy a comprobar con la Biblia. Cuando nosotros proferimos esa palabra de que amamos a Dios, mire, es un compromiso extremadamente grande. Ahí fue cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hacemos lo que la carne en realidad desea, hermanos, y no porque no lo pudiéramos hacer. El mismo Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Empezando, ¿a quién nos podemos llevar por delante, hermanos? Quizás personas que están pendientes de nuestro diario vivir. Pablo dijo una gran verdad, somos carta leída. No podemos a estas alturas de la vida decir que amamos a Dios y a mí me vale, ¿verdad? Yo vivo como yo quiero. ¿A cuántas personas, hermanos, nos podemos llevar por delante, gente que viene iniciando en el camino de Dios? O no podemos al final de nuestra vida en Dios, ¿verdad?, salir como el pato, ensuciándonos a la salida. Tenemos que esperar en el Señor para que nuestra vida, hermanos, en realidad sea grata delante de Dios y en nosotros se cumpla esta parte de la palabra. Y lo vamos a ir viendo despacito. Luego dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación, mire bien, gime a una y a una está con dolores de parto, mire bien, hasta ahora. El pecado, hermanos, en el hombre, lo único que trae es sufrimiento. Y ahí viene el dolor de los alumbramientos, de la desobediencia de Eva. Eso fue lo que se consiguieron en el huerto del Edén. Entonces no podemos decir a estas alturas de la vida que todo nos ayuda bien. No, ahí hay una condicionante y la vamos a ir viendo. Luego dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también, mire bien, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, hermano, toda la humanidad, y esto, mire el impacto que puede tener el pecado en la vida de una persona, en la vida de una familia. Por eso es que siempre, y aunque no le guste, se lo voy a volver a decir, aunque no le guste que le diga esto, no consienta pecados, porque eso le va a traer dolor, y no solamente a usted, se va a llevar a toda su familia de encuentro. Porque lo que está escrito en la palabra, hermanos, se tiene que cumplir. Y le digo esto por los tiempos que estamos viviendo, tiempos extremadamente difíciles. Y esto no solamente es una tribulación nacional, esto es en realidad mundial. Todos los países, todo el mundo está en aflicciones, en quebrantamiento de la economía. Hay carencias extremas. Hemos visto cuántas imágenes, cuántas historias de salud. Y esto no ha pasado todavía, hermanos. Y este tiempo nos debe de llamar a la reflexión. Este tiempo en realidad nos debe de llamar a la reflexión, porque tampoco pues esto se lo puedo asegurar, esta pandemia no vino porque Dios se durmió, sino porque el mismo hombre hemos sido partícipes, hermano, del quebrantamiento del orden de Dios. Vemos pecados y no,
nos sentimos bien, ¿verdad? No sé. No sea que Dios amamos, porque el Dios que yo conozco, y no es que Dios no perdone, no me refiero a eso, pero hermanos, somos reincidentes. O sea, tenemos un estilo de vida en el pecado y pretendemos que Dios lo avale. No puede ser. ¿Qué le dijo Dios a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Él no la acusó. Y si nosotros amamos a Dios, hermanos, debe de haber en nosotros un cambio de estilo de vida. Si no cambiamos de estilo de vida, no mintamos, porque a Dios no lo amamos. Esa es una mentira que yo creo que de nosotros mismos no la podemos creer. Y menos que vamos a engañar a los demás. Porque el amor se manifiesta con hechos. Imagínense si yo le digo que la amo y le pego una patada. ¿Va a creer usted que yo la amo? No, hermano. El accionar del amor es manifestación de bienestar, de hacerle sentir bien. Si amamos a Dios, hermanos, porque Dios también se entristece con el pecado de la humanidad. Y no podemos pensar esto, que el pecado solo es un ratito. Y el efecto es una hiel de amarga. Y no solamente para nosotros, sino que se expande, se riega. ¿Se ha fijado cuando una hiel se rompe? Normalmente en los pueblos cuando se matan esas gallinas de allá que se descuartizan y todo. Yo me acuerdo que desde niña mi mami, cuidadito con la hiel, y es una cosa tan chiquita, así. Pero si usted llega a romper esa bolsita, se le fue toda la gallina porque se amarga, pero increíble. Así es el pecado, hermanos. Por pequeñito que lo veamos, va entrando y cuando acuerda, amarga a toda una familia. Luego dice el versículo 25, el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Y mire esto, en realidad, hermano, esto se relaciona con la fe. Muchas veces dejamos, ¿verdad? Y lo que hablábamos ayer, y lo que hablábamos el domingo pasado acerca de la oración de la viuda con el juez injusto. Nosotros estamos acostumbrados, y eso en realidad, hermano, trae una aflicción a nuestro corazón cuando nosotros verdaderamente vivimos en el mundo. O sea, la fe que nosotros profesamos es una fe natural. Creemos por lo que vemos, pero cuando ya no vemos como nosotros pensamos, dejamos de creer, dejamos de orar, nos desanimamos, nos enojamos, nos frustramos y todo lo que usted quiera. Y dejamos de buscar a Dios, dejamos de congregarnos, nos enojamos con el pastor, porque seguramente, ¿verdad? Fulana es prosperada porque la pastora ora más por ella. No se trata de lo que yo ore por usted, se trata de lo que usted haga en su relación con el Señor. O sea, mi deber es orar por todos. Pero el decidir, bendecir, no me toca a mí. Yo no voy a ir a decirle, ay, mira, Padre, dale a este y al otro no le dé. No, Dios es soberano, hermano. Y Él bendice conforme a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, a veces por eso vamos viendo en las iglesias gente más próspera y gente menos próspera. Hay gente que es menos fiel con el Señor. Luego dice la palabra en este otro pasaje. Vamos por el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, mire bien lo que dice la Biblia. Con paciencia lo aguardamos. Esta es la fe de Dios. Esperar con paciencia lo que no se ve. Aunque para muchos parezcamos trastornados, pero estamos esperando no en el hombre, sino que en Dios. Y esa fe, hermanos, es la que venció al mundo. Por esa fe fue que Enoc y su familia se salvaron.
Imagínense Enoc esperando el cumplimiento de la promesa. 120 años tardó en construir el arca. Claro, antes la probabilidad de vida, ¿verdad? Pues era mucho mayor. Nosotros no vamos a esperar 120 años, ¿verdad? Porque nuestra probabilidad de vida no es esa. Pero lo que nos toca esperar en el Señor, hermanos, va a ser beneficioso. Pero ahí es donde nosotros en realidad no estamos de acuerdo con Dios. Ya Dios se tarda, ¿verdad? Ya no, entonces yo soy más rápido para hacer las cosas. Mire, el enemigo es como la hiel, que cuando se extirpa esa bolsita le aseguro que invade, el pecado invade. Y sabe a consecuencia de qué viene el pecado, hermanos, en realidad, que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y aún le hablo del pueblo de Dios. No nos gusta esperar. No muy engorroso, muy tardado, muy aquí, muy allá. Pero hermano, conocemos la palabra y tenemos una responsabilidad. No podemos vivir como vive el mundo. Se tiene que ver la diferencia en nosotros, porque vamos a ver después lo que dice ese versículo del 28. Luego dice el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, mire bien, con gemidos indecibles. Hasta eso, hermanos, tenemos un ayudador. Quizás no sea que hacemos aquellas oraciones elocuentes, pero por lo menos tenemos una idea de lo que queremos, ¿verdad? Entonces viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos ayuda a interceder como conviene. Pero le hago esta pregunta para que reflexionemos en esto. ¿Morará el Espíritu de Dios en alguien que vive en pecado? No puede morar porque Él es santo. Y dice la Biblia, no que se salva, pero se contrista. Y dejamos de sentir. Y acordémonos lo que le pasó a Saúl. Saúl oraba, pero ya en él no había revelación, no había nada. Y entonces fue cuando fue a invocar con la divina de Endor el espíritu de Samuel, para que Samuel le dijera qué era lo que venía. Cuando vivimos en pecado, hermano, oramos, pero no hay visión. No sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Y ahí es donde el propósito, hermano, se pierde. Veamos lo que dice el 27. Mas el que escudriña, mire bien, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, mire bien, a la voluntad de Dios intercede por los santos. El versículo 28, ¿verdad? Y dice, y sabemos, mire bien, hermano, esto ya no debe de ser desconocido para nosotros, porque asumimos que conocemos la palabra y que tenemos una relación con Dios. Esto ya no lo ignoramos. Y sabemos, dijo el apóstol Pablo a los romanos. En otras palabras, cuando usted ve a alguien próspero, debe de saber que si esa persona tiene una relación cercana con Dios, entonces deje de llenarse de envidia, porque algo está haciendo para que el corazón de Dios en realidad sea movido. Porque eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y sabemos, dijo Pablo, y mire bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe a qué se refiere este versículo? Cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, las aflicciones que tenemos que pasar
por causa del llamado. A eso se refiere este versículo, no a las consecuencias de mi desobediencia, que son cosas diferentes. Así que si padecemos como cristianos, hermanos, no nos quejemos. Porque es parte del propósito de Dios para llevarnos en realidad a esa tierra que fluye leche y miel. Este es el verdadero sentido de este versículo. No que, ¿verdad?, me salgo yo de la tangente y con los efectos de allá vengo a decir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No, el pecado no ayuda bien a nadie, hermanos. ¿Y sabe qué significa amar a Dios? Dice que es una actitud, mire bien, que en primer lugar implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, proyectar el amor de Dios que Él nos da a través de nuestro espíritu. Y mire bien al final, y acciones diarias. Si usted me ve haciendo algo indebido, usted podrá saber que yo amo a Dios. No, hermanos, no nos confundamos. El amor de Dios el amor a Dios tiene que manifestarse. Y la forma de manifestarse en nosotros es apartarnos, hermano, del camino incorrecto. ¿Qué cuesta? Sí cuesta. Pues ese proceso para enderezarnos y para reorientarnos y para poder agarrar el camino correcto y llegar al propósito de Dios, esas son las cosas que nos ayudan a bien. Pero no que yo voy a andar haciendo por allá lo que a mí se me antoje y ya con las consecuencias, ¿verdad?, de mi desobediencia, voy a venir yo a decir que a los que aman a Dios todo les ayudan a bien. No, hermanos, no nos confundamos, ¿verdad? Este versículo habla del proceso por el cual debemos de pasar para ser transformados y renovados y poder llegar a la tierra prometida. ¿Le fue fácil a Josué entrar a la tierra prometida? No, no le fue fácil. ¿Le fue fácil a Caleb? Tampoco, no le fue fácil. Pero todo ese sufrimiento, que ese proceso, que ese peregrinaje le tuvo, le trajo a su vida, le ayudó a bien. ¿Sabe por qué? Porque el hombre logró llegar al propósito de Dios. Yo no creo que usted y yo admiremos los efectos del pecado, por lo menos yo no, ¿verdad? A mí no. Yo admiro a aquellos que con diligencia, con fortaleza, con fuerza, llegan a entrar a la tierra prometida. Esa es la motivación, hermanos, para el pueblo de Dios. Pero ver que nos quedamos en la mitad del camino, eso es preocupante también. Entonces este versículo no es para aplicarlo cuando se nos antoje. Este versículo es para aplicarlo en realidad en nuestro tránsito por el desierto, porque vamos para la tierra prometida. No es que lo agarro como amuleto, ¿verdad? Y me encanta, me fascina, ¿verdad? Y este es el que yo voy a recitar. Porque desde un inicio, hermanos, el versículo, miren que empieza, y sabemos. Usted y yo ya sabemos cuál es el camino correcto. Usted y yo ya conocemos la palabra de Dios. Usted y yo ya tenemos una meta clara. Que a los que aman a Dios tiene que ver, hermanos, con nuestras acciones de nuestro diario vivir. No es que yo hoy predico y ya mañana yo busco cómo andar. Y eso en donde quiera que vamos, en el trabajo, en la universidad, en todos lados, hermanos. En las relaciones de noviazgo. La vez pasada yo miraba a ese muchacho que canta es un grupo, Miel San Marcos. Me llamó tanto la atención y me quedé pensando. Porque, hermano, es deber de toda madre formar sus hijos. A unos varoncitos, hay madres que dicen, no, ¿verdad? Si mi hijo es varón, enséñele principios y enséñele valores. Porque aunque sea varón,
tiene que ser una persona respetuosa con su vida misma y para con los demás. Y yo escuchaba a ese muchacho la vez pasada porque vi un concierto, ¿verdad? Por internet de ellos, que es un grupo musical que canta muy bonito, ¿verdad? Me llamó la atención porque el muchacho decía, creo que es uno de los vocalistas de ahí, que él mantuvo una relación como de 3 o 4 años con la que ahora es su esposa. La muchacha también era cristiana, ¿verdad? Solo que él es, creo que él es guatemalteco y ella hondureña. Entonces a él de vez en cuando le tocaba venir de allá a visitarla a ella acá en Honduras. Y él dijo una vez, como todo hombre, tiempo de no verla, ¿verdad? Sus instintos naturales, pero una mujer bien centrada y bien equilibrada. Dice que ella le decía, cuidadito, cuidadito, porque tenemos que llegar puros al altar. Y es un matrimonio que es admirable, es una cosa, encontrar esas cosas ahora, hermanos, es como encontrar una aguja en ese matorral que está ahí, ¿verdad? Aquí al lado de aquí de mi casa. Pero ese es el deber del que ama a Dios. Negarnos a nosotros mismos, hermanos, que eso fue lo que hizo Jesús. Negarse a sí mismo por amor a Dios. ¿Por qué podemos decir que amamos a Dios si vivimos igual? No nos interesa agradar a Dios. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me hace sentir bien y yo lo hago. A mí que no se metan en mi vida, a mí que el pastor no opine. No, si yo no opino, pero mi deber es exhortarlo a la luz de la palabra, porque el pecado no le va a traer bendición. Y eso se lo puedo asegurar. Ni va a edificarse a usted, ni va a edificar a otros, que ese es el propósito de Dios. Llegar a la tierra prometida para que otros sean incentivados. Si Josué y Caleb llegaron, ¿por qué no puedo llegar yo? Si son hombres como nosotros, pero en ellos hubo voluntad, como dice la palabra, porque eso es amar a Dios. En ellos hubo reflexión, hermanos, y hubo compromiso con el Señor. Yo no me he comprometido con el hombre, me he comprometido con Dios. Así que llueva, truene, relampaguee, yo aquí estoy. Enferma como esté, aquí estoy. Porque cuando yo me acuerdo, yo digo, yo no me comprometí con los hermanos, o sea, la mayoría ni los conocía. Me comprometí con él. Independientemente por lo que pueda estar pasando, yo tengo que estar aquí. Me sienta triste o me sienta contenta, tengo que estar aquí. Yo sé que voy a llegar a la meta. Pero imagínense si desvío mi camino por hacer más rápido las cosas. Dios no se equivoca, hermanos, en lo que hace. Y lo que yo deseo es bendecir a otros con el testimonio de mi vida. Pero para quedarme en el desierto, ¿para qué voy a estar tanto tiempo aquí? No puede ser esa la motivación de nuestro día a día, hermanos. No es eso amar a Dios. No podemos decir que usted con su vida hace lo que quiere y que a nadie le interesa. No. Porque a Dios sí le interesamos. Y desde antes que naciéramos, hermanos, Dios ya nos había escogido. Por eso la Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Porque el que tiene compromiso con Dios, ese es un escogido. El que no le preocupa nada. No le importa si la obra funciona o no funciona, le da lo mismo. Pero los escogidos no podemos tener esa actitud de indiferencia, hermanos, para el reino de Dios. A un pastor no le toca fácil. Oye de un lado, oye de otro. Yo pudiera decir, yo qué necesidad tengo de estarme calentando la vida. Pero Dios me llamó, hermanos, y tengo que cumplir con el mandato que yo he hecho con Él. Y por eso cuido mi diario vivir. Para no llevarme por delante a nadie. Porque eso, hermano, me puede traer consecuencias a mi vida. Mire entonces lo que dice, ¿verdad? Quiero que solo para referencia veamos siempre aquí el 8:32. Y dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también, mire bien, con Él todas las cosas? No sé qué es lo que anhela en su corazón, pero Dios es capaz de dar a su Hijo, ¿qué no le puede dar? Pero el éxito está en caminar en la ruta que Dios nos ha trazado. Y con esto no le digo que no hay procesos que pasar, claro. Entonces ahí es donde nos beneficia que a los que amamos a Dios, todas esas cosas nos vienen a abonar, nos vienen a ayudar a bien, nos forman en carácter, ¿verdad? Y no en agresividad, que son dos cosas diferentes, sino en realidad en determinación, en templanza, en saber qué es lo que queremos. Nos forman en la fe. Y una vez que logramos entrar en ese mundo, nos fuimos. Son necesarios los procesos, hermano. Por eso siempre se lo he dicho yo, que los procesos dados por Dios se notan, porque no nos dejan. Pero el pecado sí nos destruye. Entonces, diferente es que alguien aguante hambre por la desobediencia de sus acciones a que aguante hambre porque es un proceso de Dios. No nos vamos a morir. Todos los días Dios resuelve cómo le hace, no sé. Pero que Él es fiel, es fiel. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le conviene en realidad amar a Dios? A nosotros. Así que cuando vamos a usar este versículo, lo usamos de manera correcta. No lo vayamos a usar como lo hemos usado todo este tiempo. Yo escucho gente que lo recita, pero como quien dice, para apagar el fuego que lleva por dentro. Pero no es para eso. Este versículo es para los procesos de Dios en nuestra vida. Leía yo, ¿verdad?, en esta Biblia, y dice que, estaba leyendo esta parte, dice que aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en la más amarga desilusión, aún cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos, mire bien, en sus hijos. Puede que Dios cambie, ¿verdad? O no la situación directamente, pero aún si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final. Entonces este versículo es para eso, hermanos, ¿verdad? No puedo yo irme a beber y decir que es que a los que aman a Dios, sí, no, al día siguiente de la borra, el que se borra, al día siguiente aparece con una goma, pero bárbara, esa no la puede omitir porque son efectos, ¿verdad? Cada accionar trae una reacción. El pecado siempre va a salir a luz. Usted no va a decir, aquí nadie me mira, no, aquí nadie me vio, que, ¿verdad?, que yo me subí a este carro y que voy para tal o para cual lugar. Siempre, siempre. Yo me acuerdo de niña, ¿verdad? Una vez, a mí se me quedó grabado desde cipota, ¿verdad? Creo que era el año que me iba a graduar, como de 16, por ahí, iba a cumplir 17 años hasta ahora. Pues resulta que una muchacha, ¿verdad?, tenía un hermano en Estados Unidos que era un pueblito adelante de Catacamas, en el Real, vos conocés. Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que ella era una muchacha ya, se miraba mayor y no sé por qué, ¿verdad?, pero éramos compañeras en el colegio. Pues yo la escuchaba platicar que el hermano estaba en Estados Unidos y que estaba poniendo una disco y que ya la disco estaba armada, que la iban a inaugurar, ya sería que solo faltaban retoques. Pues el día que un compañero le pidió que si la podía abrir para que bailáramos nosotros y dijo que sí, que no había problema. Enmarquetado en la baila de un carro vuelta yo. Me fui a bailar, como a las 2 de la tarde, porque nos fuimos del colegio, no hubieron clases y como cerquita me fui a bailar. Pero yo andaba como la Cenicienta, porque dije yo, si llego después de las horas que yo llego al colegio, me va a representar en mi madre, se va a dar cuenta todo el mundo. Yo como la Cenicienta, no, y quedaron bailando, ¿verdad? No, bailaron y bailaron.
ni aire había, era una calor pero enorme, pero bailamos, ¿verdad? Con aquella bola de cristal y bueno. Ya agarro mis cuadernos, yo y mi bolsa, mi mochila, porque dije yo me voy en un bus. Yo que salgo a la estación para agarrar el bus y paso un vecino. Y el hombre me vio, yo no lo vi a él. Cuando llegué a la casa, mi mami ya sabía que yo andaba en el Real. Digo, ¿de dónde venís del colegio? No mintas, habladora, que venís de bailar, del Real, yo no sé de dónde, yo no sé, pero estaban ahí enfrente de una discoteca. Ay, mami, ¿cómo voy a andar bailando a las 2 de la tarde, día de semana? Y el que Lucía era la hermana del hombre que era el dueño de la disco. Sí. Le digo yo, ¿y quién le dijo? ¿A quién me dijo? No es lo importante. Te vieron ahí y ya te voy a sacar la verdad de dónde venís. Tuve que decirle que Lucía había habilitado, ¿verdad?, en horas de colegio, y me quedé pensando, ajá. Nunca me imaginé que ese hombre iba a pasar exactamente, bueno, después yo lo aborrecí, yo no podía ni ver, por hablador. Pero el hombre dijo lo que vio, pues me vio ahí enfrente y agarrando bus, y mi colegio quedaba como a 5 o 6 cuadras de mi casa. Y yo andaba en el otro extremo, con uniforme, le pareció al hombre raro haber dicho, esta niña no sé de dónde viene. Cuando yo llegué, mi mami ya sabía que andaba en el Real, que estaba frente a una discoteca que iban a inaugurar. Tuve que decirle la verdad, que Lucía nos había habilitado, ¿verdad? Porque luego dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, mire bien, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, hermanos, que aprendamos de nuestro hermano mayor. Siempre el hermano mayor, ¿verdad? No en todas las familias, pero en su mayoría siempre es, ¿verdad?, una persona influyente, y es ahí, hermano, donde debemos de cuidar nuestro testimonio. Porque los que vienen creciendo, vienen viendo nuestro accionar. Pero si nuestro accionar no es correcto, los que vienen abajo lo ven normal. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, mire bien, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el modelo de vida, hermanos, que nosotros debemos de anhelar. Ese es el modelo de vida que nosotros debemos de imitar. Pero no que vamos a vivir como queremos, y eso nos va a ayudar a bien. Yo no creo que el pecado nos ayude a bien, hermanos, porque el pecado lo único que trae son marcas y dolor en nuestra vida. Yo conozco personas. El otro día yo hablaba con una persona y me quedé pensando, y digo yo, cómo el dolor, cómo el sufrimiento puede marcar la vida de una persona. Amargada, bueno, palabrota, ¿verdad?, deporte, odiando a todo el mundo. Y al final pensaba yo, pero sí, que lo que tenés te lo ganaste, pues a pulso, como dicen. Lo único que nos ayuda bien, hermanos, son los procesos que vienen de Dios. Eso es lo que nos ayuda bien, para que al final el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un proceso, hermanos. Primero nos predestinó, después nos llamó, dice la palabra, según lo que leemos en esos versículos. Y dice, y luego nos justificó, y después nos glorificó, hermanos. Pero no podemos pretender ser glorificados caminando por la ruta equivocada.
Esto es en realidad, hermanos, la esencia de ese versículo que todo el mundo cita a la deriva. Si roba, sí, va a la cárcel, ¿verdad? Sí, pero a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo nos va a ayudar a bien, hermanos? Si roba, va a ir a dar a la cárcel y va a pagar sus años allá. Eso no nos va a beneficiar, porque eso lo único que trae, hermano, es quebrantamiento, sufrimiento, amargura. Eso no nos va a ayudar a llegar al propósito de Dios. A menos que nos corrijamos y en realidad y no volvamos a infringir la ley. Pero si vivimos con un pie aquí, con el otro allá, eso no es amar a Dios. No nos equivoquemos. El amor de Dios, hermanos, y el amor a Dios en nosotros trae algún grado de abstenernos. No podemos vivir como queremos si en realidad amamos a Dios. Y esta es la palabra que Dios me dio para hoy, para que reflexionemos en ella, hermanos, porque este tiempo no es un tiempo fácil. Pero la Biblia claramente dice que el justo con su fe vivirá. Y no podemos ser justificados, hermanos, si vivimos en el desorden de vida. Dios no puede morar donde hay desorden. Nosotros tenemos que aprender a caminar por la ruta correcta. Y si hay procesos de Dios, son diferentes, pero en esos procesos Dios va a estar con nosotros. Así que esa es la diferencia, ¿verdad?, de recitar los versículos a nuestro antojo. Tienen una connotación, hermanos, a la luz de la palabra. Así que bendecimos a Dios, ¿verdad?, porque todos los días aprendemos, todos los días somos enseñados, ¿verdad? Todos los días Dios trae palabra revelada a nuestra mente y a nuestro corazón, no con ánimo, hermanos, de ofender a nadie, sino de que seamos enseñados. Y si hemos cometido errores, que nos volvamos a reinsertar en el camino de Dios, en el propósito de Dios, para que podamos en realidad, hermanos, llegar a esa tierra que creo yo que es el anhelo de todo aquel que ha venido a los pies de Jesús. Nuestro anhelo no es por si acaso, ¿verdad?, sino que se cumpla en nosotros el propósito de Dios para el cual hemos sido llamados. Así que bendecimos a Dios esta mañana, damos adoración, damos alabanza, damos honra, damos gloria y damos honor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ella, porque la Biblia dice que por ella misma es que no hemos sido consumidos. Gracias por nuestro día a día. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí, Señor, has sido un Dios fiel, has sido un Dios poderoso, has sido un Dios misericordioso, Padre. Gracias por la esperanza puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, verdaderamente a manifestar esa palabra que hemos proferido desde nuestro corazón, esa declaración que hemos hecho de amor por ti, Señor, porque el amor hacia ti, Padre, se debe de ver en nuestro día a día, Padre. Hoy oramos en esta mañana, hoy te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos declarado, Señor, esa palabra y esa promesa tuya, Padre Santo, en vano, Señor, porque muchas veces decimos que te amamos, pero con nuestros hechos, con nuestras actitudes, demostramos lo contrario, Señor. Queremos orar en esta hora, queremos pedirte perdón, queremos en realidad, Señor mío, hacer buen uso de los versículos de la Biblia, Padre. Hacer buen uso en realidad del contexto de tu palabra. Hacer buen uso, Señor, de ese amor que tú has profesado por cada uno de nosotros, porque aún siendo infieles, has permanecido fiel, Señor. Porque aún, dice la Biblia, llueve sobre justos e injustos, pero esa no debe de ser en realidad, Señor, nuestra actitud. Eso no debe de ser en realidad, Señor mío, nuestra manera de concebirte, Padre, sino que en realidad debemos de perfeccionar, de permitir que tú trabajes todos los días en nuestro día a día, Padre,
para que al final de nuestros días podamos ver cumplido tu propósito y tu perfecta voluntad. Hoy oramos en esta mañana, hoy te pedimos tu misericordia, hoy te pedimos tu perfecta voluntad, hoy te pedimos tu gozo, te pedimos tu paz, te pedimos, Padre, que nos des esa sabiduría que viene de lo alto para poder entender tu palabra, Padre, para poder verdaderamente, Señor mío, ponerla por obra. Gracias por las circunstancias que podemos estar pasando, Padre, pero como hijos tuyos, como cristianos, Señor, que como dice Pablo, no tenemos por qué avergonzarnos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias también, Señor, porque este amor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, no solamente es una expresión cualquiera, sino que es el primer mandamiento, Padre Celestial. Amarás a nuestro Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, ese es el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amarlo con nuestra mente, con todo nuestro ser y también amar a nuestro prójimo, Padre. Debemos de entender, Señor, que ya no podemos seguir viviendo de manera normal, sino que debemos, Padre, de preocuparnos por nuestro día a día, por esa misericordia que viene de lo alto, Padre, y que podamos en realidad, Señor mío, entender, Padre, que los tiempos son tiempos cortos, porque tu venida se acerca, Padre. Gracias, Señor. Gracias por haber sido escogidos, por haber sido en realidad elegidos por ti, Señor, para poder ser testigos, como dice Isaías, de toda buena obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y le guarde. Vamos a cantar.